con sus respectivos ángulos de separación entre átomo y átomo. Por el otro lado tenemos al enlace químico, que tenemos aquí al enlace iónico, que sucede, en este caso sucede un electrón a otro átomo, porque, por ejemplo, aquí el sodio le cede un átomo, un electrón al cloro, y forman un ion positivo, que en este caso es el sodio, y un ion negativo, que en este caso es el cloro, formando este cloruro de sodio, o sal de casa. Por el lado del enlace covalente tenemos que son los átomos que ceden un electrón de un par o de más pares. Y aquí tenemos como representación al agua. Bueno, como primer tema vamos a ver las estructuras de Kekulé y las estructuras condensadas. Este es un tema simple porque Kekulé solamente es una forma detallada para representar todos los enlaces de una molécula. Por ejemplo, con el benceno tenemos cada carbono con un enlace simple o con enlaces dobles y se representa de esta forma. Se me fue la onda, ¿cuánto llevo? 2, 4, 5. Y el benceno se representa de esta forma para que se vean todos los enlaces entre carbono y carbono. Y la forma de las estructuras condensadas es una forma más sencilla, que se representan las agrupaciones de todos los átomos. Por ejemplo, con el butano se hace de esta forma. Y pues son estructuras diferentes, pero al fin y al cabo sirven para representar lo mismo, así que cualquiera de estas dos es válida. Bueno, y también para recordar, los grupos funcionales son muy esenciales para la nomenclatura porque estos se agregan a cualquier tipo de átomo y, por ejemplo, algunos de los grupos funcionales pueden ser el hidroxilo, el carboxilo o el amino. El hidroxilo se agrega a los alcoholes, que es donde está más presente, el carboxilo a moléculas como el ácido de vinagre y el amino está en muchas de las proteínas que conocemos. Que las biomoléculas son una parte esencial de la vida en el ser humano, por ejemplo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que los carbohidratos son los azúcares, los lípidos son las grasas, las proteínas se encuentran en todo el cuerpo y el ácido nucleico es parte que forma el ADN, muy esencial en la vida. Tenemos las hibridaciones del átomo de carbono. El carbono consta de 4 enlaces. Puede ser el enlace simple, que el ángulo es de 109.5 grados y se le considera sp3. El ángulo de doble enlace tiene un ángulo de 120 grados y se considera también como sp2. Mientras que existen dos enlaces, o bien puede ser que tienen los dos lados dos enlaces o un lado en el tercero en el triple enlace. A este ángulo es 180 grados. Se le considera como una hibridación de sp3. Ahora bien, ¿cómo es que sucede la hibridación? El carbono, sabemos que tiene 6 electrones por su configuración electrónica. Entonces, la hibridación se basa en sus últimos niveles de energía, que en este caso son estos. El S, que se considera como un círculo, donde abarca la probabilidad de donde esté, y el PX, el PY y el PZ, que estos están distribuidos por cada uno de los ejes. La hibridación es toda esa combinación que nos puede dar estos orbitales, dando lugar a sp3, que es de esta forma que trae. Estos orbitales hacen que se enlacen enlaces simples en cada uno de estos. Ahora, para la hibridación del sp2, entonces esto se considera igual o mezclar solo S, PX y PY, dando lugar a esto. Aquí, en estos, se pueden formar los orbitales simples, mientras que los orbitales en los que no se formó nada puede llegar a ser el doble enlace. 3. Ahora, cuando un carbono tiene dos enlaces dobles o un enlace triple y un enlace simple, ocurre una hibridación de sp3, donde el ángulo es de 180 y permite establecer un enlace a cualquier dirección porque quedan libres los orbitales PY y PZ.
vengo a hablar de un tema fundamental en la química, que es el enlace químico, y vamos a abordar dos teorías. La primera teoría que vamos a ver nosotros es la teoría del enlace de valencia, y la segunda es la teoría orbital molecular. La teoría del enlace de valencia explica la formación de enlaces químicos mediante la superposición de orbitales atómicos. En pocas palabras, explica cómo es que los átomos comparten electrones mediante sus orbitales atómicos. El tipo de enlace que estudia la teoría de enlace de valencia es el enlace covalente, como había dicho anteriormente, porque estudia la formación de cómo se comparten los electrones, y pues sabemos que el enlace covalente son cuando se comparten. Un ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno molecular, que por sus orbitales 1s, estos dos orbitales generan un enlace sigma. El enlace sigma se representa así y significa que es el enlace más fuerte y estable que puede haber una molécula, y estos se unen quedando así. Por falta de presupuesto nos tenemos que cambiar de escenografía, pero seguimos con la teoría orbital molecular, que explica los enlaces mediante la combinación de los orbitales atómicos que forman orbitales moleculares. Esta teoría explica el enlace covalente, que básicamente es cuando tú tienes un átomo con otro átomo y lo juntas y que se comparten electrones. Estos mismos electrones no andan en las órbitas de su propio átomo, sino que estos electrones se combinan y generan más orbitales, y todos estos orbitales se le llaman orbitales moleculares, que pertenecen a toda la molécula. El siguiente tema que vamos a ver son los ácidos y las bases orgánicas. El ácido comúnmente, o definitivamente, es el que dona un protón, y esto es la mayoría contiene un carboxilo, como que habíamos dicho anteriormente. Ese es el carboxilo. Un ejemplo de este sería el vinagre, y esa es la fórmula. Y pasamos con las bases, que estos son los que aceptan el protón, y la mayoría contienen glucoamina, y la amina se encuentra, como habían dicho anteriormente, en las proteínas y medicamentos. Esta es su fórmula de NH3, y si le agregas y se acepta un protón, por ejemplo es un catión, se forma el amoníaco, y esta es su fórmula. Vamos con la teoría de Arrhenius. Esta fue la primera teoría en explicar sobre los ácidos y las bases. Es decir, que los ácidos aumentan la concentración de protones en el agua, y las bases decían que aumentan la concentración de hidróxido en agua. Obviamente, como fue la primera teoría, tenía limitaciones, y las limitaciones eran de que esta teoría solo se podía aplicar si el disolvente era en agua, en otro disolvente no se podía aplicar, y que si las bases eran hidróxido, si no eran hidróxido, pues no se podía aplicar. La acidez era algo que no explicaba todas las sustancias. Llegó a Arrhenius, pero él dijo que para hacer un ácido o una base tenía que liberar o un protón o un ion OH. Entonces, ¿qué pasaba con los iones carbonatos? Como en el que no tenemos ningún protón, ningún ion OH. Entonces aquí llegó Proust, que dijo, el ácido cede protones, mientras que la base es la que recibe. El ácido aquí, el que se comporta como ácido, es el ácido clorhídrico, el CHL, que cede un protón y se hace H3O, mientras que la base, que es el agua, es el que recibe. Entonces se vuelve como... Ahora, explicando este ion carbonato, el carbonato sería una base, mientras que el agua sería el ácido. Entonces, pero Brewster agregó otra definición, que era lo conjugado. Esto resultaría el ácido conjugado, y esta la base conjugada. Posteriormente llegó Lewis, que explicó también lo anterior, pero nuevamente nuevas sustancias que se desconocían. Por ejemplo, sustancias que, por ejemplo, con reacciones que contenían moléculas enlazadas adultas. 2, 3.
equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es el proceso de transferencia entre dos pares conjugados de un ácido y una base. Bueno, el ácido es una sustancia que libera protones y la base es una sustancia que acepta esos protones. Como ejemplos de ácidos fuertes tenemos el ácido clorhídrico, que al momento de colocarlo hace que libere fácilmente iones hidrógenos. Como ácidos débiles tenemos como ejemplo el ácido clorhídrico y el ácido carbónico. Y por último tenemos las bases, que la primera base que tenemos es el bicarbonato y que acepta los hidrogeniones, y por último tenemos el hidróxido de sodio, que al momento de agregarle agua hace que se dé el equilibrio ácido-base. Hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos que están conformados por carbono e hidrógeno, y estas estructuras las podemos encontrar tanto como lineales y ramificadas. Existen tres tipos de hidrocarburos alifáticos. Principalmente tenemos los alcanos, que están compuestos de un enlace simple, carbono-carbono, y su terminación sería ano. Después tenemos los alquenos, que sería de doble enlace, de carbono-carbono, y también su terminación sería eno. Por último tenemos los alquinos, que tienen un triple enlace y su terminación sería ino. Para nombrar los hidrocarburos alifáticos, primeramente tenemos que conocer la estructura que contiene. En este caso sería primeramente identificar la cadena más larga principal que es de carbonos. Para identificarla tenemos met, et, prop, but, pen, ex, et, oc, non y de, que prácticamente quiere decir que ese es el número de carbonos que tiene el compuesto. Los hidrocarburos, por ejemplo, los que tienen alguna ramificación o algún sustituyente, se les da el prefijo il, que sería metil, etil, propil, butil, metil, exil, octil, nonil y decil. Para nombrarlos, primeramente tenemos que nombrarlos ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero primeramente identificar la ramificación o el sustituyente más cercano al carbono. En este caso podemos ver que puedo iniciar de esta parte 1, 2, 3, 4, o desde esta parte 1, 2, 3, 4, pero nuevamente, como les dije, tenemos que identificar el sustituyente más cercano al carbono. Entonces sería de este lado. Entonces yo empezaría a contar la cadena principal, que sería 1, 2, 3 y 4. En este caso sería but, y como la cadena principal nada más contiene simple enlace, sería un alcano. Tenemos este ejemplo de este hidrocarburo. Para nombrarlo, como les había dicho, podemos empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero como el sustituyente está de este lado más cercano al primer carbono, empezamos por ese lado. Y tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos y su terminación sería but. Entonces, como tenemos but, tenemos que identificar si la cadena de qué grupo pertenece, ya sea un alcano, un alqueno o un alquino. Y como podemos ver, pertenece al grupo funcional alcano, ya que nada más contiene simples enlaces. Entonces sería butano. Y como en el carbono 2 tenemos un sustituyente, que es un carbono, sería metil, como lo podemos ver en este lado, nada más de un átomo de carbono. Sería metil, ¿vale? Y para decir en qué orientación o en qué lugar se encuentra el metil o el grupo metilo, tenemos que ver en qué carbono está y colocarlo primeramente antes del grupo funcional, ¿vale? Entonces se encuentra 1, 2. En el carbono 2 se encuentra el grupo metil y su nombre de este hidrocarburo sería 2-metil-butano. Buenas tardes, mi nombre es Melanie y voy a presentar el tema de nomenclatura en compuestos lineales y cíclicos. Para esto vamos a utilizar una tabla
que en el lado izquierdo tenemos átomos de carbono y en el lado derecho tenemos los prefijos. Dependiendo del número de carbonos va a ser el prefijo. Por ejemplo, 1 corresponde a met, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hexa, 7 eth, 8 oct, 9 non y 10 dec. Y así una larga fila de números. Primero voy a explicar los lineales. En cada esquina podemos ver que hay un carbón y este se va a llamar eth porque tiene 2 carbonos, corresponde eth. Terminación A porque es un enlace simple. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 que corresponde a propano porque es un enlace simple igual. En este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4. 4 que corresponde a but, entonces sería un butano porque es un enlace simple. Los cíclicos se caracterizan porque son una cadena de carbonos, pero esta cadena de carbonos está cerrada. Por ejemplo, en este ciclo tenemos 1, 2, 3, 3 que corresponde a propano porque es un enlace simple y ciclo porque es un ciclo, una cadena cerrada. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 corresponde a pen, sería un pentano y ciclo porque es una cadena de carbonos cerrados. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 que corresponde a but, sería butano, ciclo, butano. Bueno, ya que sabemos lo anterior, vamos a poner en práctica los conocimientos. En este ejemplo de compuestos lineales les voy a explicar cómo nombramos los lineales. Para empezar tenemos que buscar la cadena que contenga más carbonos. En este caso vemos que 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena va a ser nuestra cadena principal. Como son 5, nos fijamos en la tabla y es pen. Como es puro enlace simple, se pone que es un pentano. Y vemos que en el carbón 2 y en el carbón 3 tenemos metiles. Así que serían 2, 3 dimetil pentano. En el siguiente ejemplo de cíclico podemos ver esta estructura. Al igual que el anterior, vamos a contar la cadena con más carbonos, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentano, pero podemos ver que en el carbón 3 hay un ciclo, así que serían 3, ciclo, tiene 1, 2, 3, sería un propil. Como tiene 5 carbones, sería un pentano. Y sería todo. Ahora empezaremos a hablar de lo que son los isómeros estructurales y conformacionales. Primero, los isómeros son compuestos con diferentes estructuras. Son los mismos elementos, solamente organizados de diferente manera. Los isómeros se separan por dos partes, los estructurales o constitucionales y los espaciantes. Los estructurales se separan por 3 ramas. Aquí tenemos los de cadena, que por ejemplo los de cadena tienen la misma cantidad de carbonos, pero acomodados de una diferente manera. Por ejemplo, aquí está el heptano con 7 carbonos y el dimetilpentano, que también tiene 7 carbonos. Tenemos los de función, que por ejemplo los de función tenemos el alcohol etílico y el pretílico. Los dos tienen la misma cantidad de carbonos, 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1
que sean tridimensionales. En este caso vamos a tomar como ejemplo el butano, tomando el carbono 2 y 3. Aquí podemos ver la estructura de Newman, que está representada por un círculo y estas líneas, que en este caso el CH y el CH de aquí representan el carbono 1 y 4, mientras los hidrógenos pues son los hidrógenos que vienen por parte de estos carbonos. Tenemos dos tipos de figuras de Newman, que es la alternada, que es la de menor energía, que es la mejor, la que estamos buscando, y la eclipsada, que es la de mayor energía, que es la que no se quiere buscar dentro de una molécula. Por otro lado, también tenemos la estructura de Caballete, que en este caso las estructuras de Newman hacen que lo visualicemos de manera de frente, mientras que las de Caballete las visualizamos de lado. Es la misma molécula, solamente que de diferente ángulo. Halogenuros de alquilo. Estos compuestos son derivados de los alcanos, que están compuestos de carbono o hidrógeno, que prácticamente son sustituidos de uno o más átomos de hidrógenos por átomos de halogenuros, que estos son elementos del grupo 17, que así pueden ser flúor, cloro, bromo y yodo. Y estos son los más esenciales que vamos a ver durante el video. Para nombrar estos halogenuros de alquilos, primeramente hay que identificar la cadena principal de carbonos, pero que también esté cerca el halógeno. En este caso tenemos este propil junto con un halógeno que es el bromo. Para nombrarlo primero hay que identificar o enumerar la cadena principal, ¿no? En este caso, 1, 2, 3. Ya que lo enumeramos, sabemos muy bien que en el primer carbono se encuentra el halógeno de bromo. Entonces vamos a darle nombre. 1 bromo, ya que este se encuentra en el carbono 1. Ya que identificamos la cadena principal de carbonos, en este caso 3 carbonos, sería un prop de 3 átomos de carbono. En este caso es de un alcano, su terminación sería prop, pero su determinación o su prefijo últimamente sería propano. Sería propano. Y su nombre correcto sería 1-bromopropano.